Existe mucha confusión sobre qué ecuación utilizar para el cálculo de requerimiento energético en paciente con obesidad. Existen diferentes ecuaciones, por ejemplo, Mifflin, Harris y Benedict, ecuación de Owen. Sin embargo, la ecuación que se debería de utilizar para el cálculo de requerimiento energético en paciente que presenta obesidad es la ecuación de Ireton-Jones, en el que según el libro de nutrición enteral y parenteral tenemos esta información. La ecuación de Ireton-Jones fue desarrollado en pacientes hospitalizados que presentaban diferentes estados clínicos, por ejemplo, diabetes, pancreatitis, traumatismos y quemaduras. Así como también algo importante en el cual hemos elegido esta ecuación para automatizarlo en Excel, es que su uso se recomienda en personas con obesidad y enfermos en estado crítico. Tenemos dos ecuaciones, uno que corresponde a pacientes que respiran espontáneamente, es decir, sin la ayuda de respiración artificial, y en pacientes que dependen de ventilador. Es por eso que esta ecuación es especial porque tiene una gran versatilidad en la utilización de diferentes tipos de población. Para este video vamos a enfocarnos en el cálculo de requerimiento energético para pacientes que respiran espontáneamente, ya sea la presencia o no de obesidad. Para eso, con esta sencilla ecuación nos permite obtener el requerimiento energético. Primeramente tendríamos que calcular la complexión para obtener el peso teórico y seguidamente saber el porcentaje para ver si tiene presencia de obesidad o no y aplicarlo en la ecuación. De esta forma, con este Excel nos permite calcular automáticamente la complexión, peso teórico, si hay presencia de obesidad o no y el requerimiento energético. Entonces, aquí tenemos la tabla en la que nos permite calcular la complexión, en el que según el género y la edad y la anchura de codo, pues aquí tenemos la complexión en la parte superior. Una vez obtenida la complexión, pasamos a esta otra tabla que corresponde al cálculo de peso teórico, en el que según nuevamente del género, pero ahora de la talla, obtenemos el número de fila y según la complexión del paciente, pues tenemos el peso teórico, que es la coincidencia de la columna de la complexión, y el género y la talla del paciente. Y todo este proceso está automatizado en este Excel, en el cual simplemente cambiando los datos, por ejemplo, si aquí ponemos femenino, una talla de 167 centímetros, un peso de 70 kilogramos, una edad de 26 años y una anchura de codo de 6.5, automáticamente tenemos que es complexión mediana, peso teórico 59.8 kilogramos, que este sería como el peso ideal. Obesidad igual a 0, quiere decir que no hay presencia de obesidad y el requerimiento energético sería 2093 calorías. Pero en caso de que el peso del paciente sea, por ejemplo, 90 kilogramos, aquí nos aparece 1 porque hay presencia de obesidad y el requerimiento energético sería de 1984 calorías. Esta es una herramienta que nos permite automatizar todos estos cálculos, en el cual si lo hacemos de manera manual, pues vimos que nos puede llevar mucho tiempo, así como también está sujeto a errores, que puede comprometer el resultado y por lo tanto la salud de nuestros pacientes. También te recuerdo que en mi sitio web puedes adquirir esta asombrosa herramienta que es una calculadora de necesidades energéticas, con las principales ecuaciones utilizadas por el nutriólogo, por ejemplo Harris, Mifflin, Owen, Ireton-Jones, entre otras ecuaciones, cálculo automático de peso ideal con las principales ecuaciones, distribución de macros ya sea por porcentaje o por peso corporal y conteo de equivalentes con cálculo automático y en tiempo real de porcentaje de adecuación. Esta tabla es ideal para estudiantes así como también para profesionistas. También puedes acceder a mi grupo de Patreon www.patreon.com/nutrición Excel, donde constantemente subo material nuevo y actualizado. Y además, al suscribirte al nivel Nutex Oro, tendrás acceso a todas las herramientas que se han subido de automatización de cálculo nutricional en Excel, ya sea de composición corporal, percentiles, recordatorio de 24 horas, requerimiento energético, entre otras tablas. Y también tendrás acceso a las herramientas actualizadas y nuevas herramientas que se suben semanalmente. Y quiero aprovechar para agradecer a todas las personas que se encuentran suscritos en el nivel Nutex Oro, ya que ese apoyo me motiva para seguir creando más herramientas de nutrición y Excel. Recuerda que suscribirte al nivel Nutex Oro no es la única manera en apoyarme. También una forma que me motiva es que comenten los videos y compartan el canal. Así que si estás interesado en realizar esta herramienta, quédate a ver este video, pero antes no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. Muy bien, entonces aquí nos encontramos dentro del libro de Nutrición Enteral y Parenteral, que este libro está para su descarga gratuita, video explicativo que encontrarán en la parte superior derecha. Entonces tenemos diferentes ecuaciones para el cálculo de requerimiento energético, de los cuales, si nos vamos acá a la parte superior de este libro, el cual es muy completo, tenemos por ejemplo la ecuación de Fao-Ohms, también algunas ecuaciones diferentes como la de Owen, Mifflin, que es una de las más utilizadas, y la ecuación de Harris y Benedict. Sin embargo, para
pacientes hospitalizados, así como también para pacientes que presentan obesidad, una de las principales ecuaciones que deberíamos de utilizar es la de Ireton-Jones, que lo tenemos acá en la parte inferior. Entonces esta ecuación fue desarrollada para pacientes hospitalizados que presentaban diferentes estados clínicos, por ejemplo diabetes, pancreatitis, traumatismos y quemaduras. Además, su uso también se recomienda para personas que presentan obesidad o enfermos en estado crítico. Entonces, tenemos dos ecuaciones. Uno que corresponde a pacientes que respiran espontáneamente, es decir, sin la necesidad de algún equipo o de respiración artificial, y pacientes que dependen de un ventilador. En este caso, la ecuación que vamos a ocupar va a ser pacientes que respiran espontáneamente para población con obesidad, en el cual aquí tenemos una variable que es la O, que este corresponde a la obesidad. En caso de que haya presencia de obesidad, se utiliza el valor de 0, y en caso que haya presencia de obesidad, pues se utiliza el valor de 1. Esto evidenciado por el peso teórico. Entonces vamos a hacer una captura de pantalla de estas ecuaciones, de esta ecuación que vamos a utilizar. Entonces aquí simplemente seleccionamos esta ecuación y nos damos un documento en Excel. Entonces si nos damos a la parte derecha, aquí tenemos dos tablas. Uno que nos permite calcular la complexión y otro que nos permite calcular el peso teórico. Entonces los datos que ocupamos es el género, la edad, así como también la anchura del codo y seguidamente también la talla para encontrar el peso teórico. Estas dos tablas están para su descarga gratuita en mi grupo de Patreon, enlace que encontrarás en la descripción de este video. Además de estas herramientas, también hay herramientas exclusivas que puedes tener acceso sumándote al nivel Nutex Oro, enlace que encontrarás en la descripción de este video. Entonces, primeramente vamos a poner las etiquetas de los datos que ocupamos, en el cual corresponde a género. Entonces nos vamos a la columna C, aquí ponemos género. Seguidamente también vamos a ocupar la anchura de codo, aquí ponemos anchura de codo que va a estar en centímetros. Otro dato que ocupamos va a ser la complexión, también vamos a ocupar la talla. Entonces esto lo vamos a poner como segunda etiqueta, aquí ponemos la talla que va a estar en centímetros, el peso también, entonces aquí lo vamos a desplazar hacia abajo y ponemos otro dato que ocupamos que va a ser el peso que va a estar en kilogramos, y la edad, entonces desplazamos hacia abajo nuevamente y aquí ponemos edad que va a estar en años. Entonces con la anchura de codo y con estos datos vamos a calcular cuál es la complexión del paciente y finalmente saber el peso teórico. Entonces aquí vamos a poner peso teórico y con esto saber el porcentaje para saber si presenta obesidad o no, para utilizarlo en la ecuación. Entonces aquí vamos a poner porcentaje, peso, bueno, vamos a poner obesidad, aquí ponemos obesidad, y seguidamente con esto pues vamos a calcular las calorías por día necesarias para este paciente, que va a estar en kilocalorías. Entonces aquí ponemos 2 puntos y seleccionamos Enter. Entonces vamos a acercar un poco más, vamos a poner un título al inicio, aquí vamos a combinar y centrar, y seguidamente vamos a poner aquí requerimiento energético. Entonces vamos a marcar todos los bordes, simplemente seleccionamos este rango de celdas, seguidamente nos damos inicio, marcamos todos los bordes y aquí vamos a cambiar de color las etiquetas con control 1 para ir a formato de celdas, nos damos a relleno, efectos de relleno y seguidamente aquí vamos a darle un color azul, seguidamente este otro azul pero un poquito más tenue. Por ejemplo aquí vamos a desplazarnos hacia arriba, a aceptar. Seleccionamos en un formato vertical, a aceptar, y la fuente lo vamos a poner, por ejemplo, en negritas de un color azul fuerte y aquí ponemos a aceptar. Entonces lo que queremos primeramente es generar una lista desplegable dentro de esta celda. Para eso simplemente nos situamos en la celda de 8, seguidamente nos damos a la pestaña de datos y aquí nos vamos a la sección de herramienta de datos. Aquí tenemos el icono que dice validación de datos y seleccionamos por ejemplo lista y seguidamente ponemos las dos opciones que es femenino. Entonces aquí vamos a poner femenino, masculino y seleccionamos a aceptar. Automáticamente aquí nos aparece una lista desplegable con las dos opciones. En caso de que les aparezca solamente una opción, femenino como masculino, en ese caso regresaríamos nuevamente a datos, validación de datos, y aquí en lugar de coma tendríamos que utilizar punto y coma y seguidamente poner a aceptar. Entonces esto ya nos debería demostrar dos opciones. Entonces supongamos que tenemos un paciente de género masculino, vamos a poner aquí unos datos ficticios, 180, 80 kilogramos, la edad vamos a poner 29 años, y anchura de codo vamos a poner que 7.5 centímetros. Con estos datos vamos a calcular primeramente la complexión que lo tenemos en esta tabla. Entonces primeramente tenemos que identificar la fila. Para eso aquí tenemos una edad de 29 años y género masculino. Entonces la fila corresponde esta, y aquí por ejemplo si la anchura de codo es menor o igual a 6.8 centímetros,
sería complexión pequeña. En caso de que estuviera entre 6.8 y 7.6 sería complexión mediana. Y finalmente en caso de que sea mayor o igual a 7.6 centímetros la anchura de codo sería complexión grande. Pero esto lo queremos automatizar utilizando Excel. Para eso simplemente vamos a identificar primeramente el número de fila donde ocurre esa coincidencia. Entonces aquí vamos a reducir el tamaño de estas columnas. Y seguidamente aquí vamos a poner una condicional. Si, paréntesis, y, porque vamos a utilizar más de un criterio. Y este va a ser la edad. Entonces, si la celda de 11, F4, de tal forma que aparezcan los signos de pesos, o de igual forma esto lo podemos poner de manera manual, para el momento de que nosotros desplacemos esta fórmula hacia abajo, esta celda se mantenga en esta ubicación, ¿ok? Que es la celda de 11. Entonces, si la celda de 11 es mayor o igual a este primer valor que tenemos de 18 años, ponemos coma y como segundo valor lógico sería si la edad es menor o igual. Seguidamente seleccionamos esta otra celda. Cerramos paréntesis, pues queremos mostrar una X. Entonces aquí entre dobles comillas ponemos una X en mayúscula. Ponemos coma y dos dobles comillas y cerramos paréntesis y enter. Simplemente lo que tenemos que hacer es situarnos en la parte inferior derecha y arrastrar hacia la última fila, pero solamente para el género femenino. En este caso aquí tenemos que la fila corresponde a 25-34 años, ya que el paciente presenta una edad de 29 años. Entonces una vez que tenemos el número de fila, queremos obtener el número de fila real. Pero para eso vamos a irnos acá a la parte izquierda o la tabla de control lo podemos poner acá en la parte inferior. Vamos a poner número de fila según el rango de edad y para eso vamos a utilizar la función coincidir. Entonces simplemente ponemos signo de igual, coincidir, paréntesis, que estamos buscando. Aquí entre dobles comillas ponemos la X, la misma X en mayúscula, ponemos coma, la matriz buscada, es decir, el rango es el donde hemos puesto esa fórmula que corresponde solamente al género femenino. Ponemos coma y aquí como último argumento nos está pidiendo el tipo de coincidencia. Queremos una coincidencia exacta, por lo tanto vamos a poner el valor de 0. Y cerramos con un paréntesis y seleccionamos Enter. Aquí automáticamente nos aparece la fila 2, ya que esta es la 1 y esta es la segunda fila. Pero en caso de que sea, por ejemplo, aquí tenemos género masculino, no sería la fila 2, sino que sería 3, 4, 5, 6, 7, la fila 8. Para el género masculino. Entonces vamos a poner otra etiqueta. Esto lo podemos desplazar hacia acá arriba para poderlo visualizar también junto con la tabla. Entonces aquí vamos a poner número de fila real y aquí vamos a poner una condicional. En caso si género es igual a femenino, entonces aquí vamos a poner femenino, cerramos con dobles comillas, pues queremos mostrar el valor que tenemos en esta celda. Pero en caso contrario, queremos mostrar este valor. Aquí vamos a dar doble clic. Seleccionamos, en caso que sea falso, seleccionamos nuevamente la celda B11, pero aquí vamos a sumar más 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces aquí simplemente ponemos el valor de 6. Cerramos paréntesis, seleccionamos Enter y automáticamente nos aparece, como es género masculino, la fila 8. Esta es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero aquí en la parte superior tenemos 1. Bueno, aquí nos encontramos en la fila 6, tenemos 6 filas en la parte superior, por lo tanto queremos obtener la fila del documento. Entonces aquí dentro de esta condicional, en la parte final simplemente tenemos que poner más 6. Pero en caso, aquí vamos a poner si punto error, en caso de que exista un error, entonces simplemente ponemos si punto error. Ponemos coma, pues queremos mostrar una celda vacía, por lo tanto ponemos dos dobles comillas y cerramos con un paréntesis y seleccionamos Enter. Ahora nos aparece la fila 14 porque esta corresponde a la fila 14. Entonces, una vez que tenemos el número de fila, queremos encontrar en qué celda se encuentra la coincidencia. Por ejemplo, si es menor o igual a 6.8, pues es en esta fila que corresponde a la complexión pequeña. En caso que sea entre 6.8 y 7.6 sería complexión mediana. Y finalmente, en caso que sea mayor a 7.6 centímetros, la anchura de su codo sería complexión grande. Entonces simplemente nos situamos acá en la parte superior y vamos a poner una serie de condicionales. Si, paréntesis, si la anchura de codo que corresponde a la celda de 12 es menor o igual, si seguidamente utilizamos la función indirecto. Y aquí tenemos que poner la columna donde estamos trabajando, que es la columna L. Entonces, entre dobles comillas, ponemos L, cerramos con dobles comillas, concatenado con el número de fila, que va a estar dado por el valor almacenado dentro de la celda B12. Cerramos paréntesis, ponemos coma, y dentro de los argumentos nos está pidiendo, en caso de que se cumpla esa condicional que queremos mostrar, pues nuevamente vamos a poner una X, y en caso de que no se cumpla, una celda vacía, por lo tanto ponemos dos dobles comillas, y cerramos con un paréntesis y Enter. Entonces, por ejemplo, si aquí ponemos 6 centímetros, automáticamente aquí se muestra la X. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo para la complexión mediana y la complexión grande.
Entonces vamos a copiar esto con control C, nos vamos acá a la parte derecha, entonces aquí lo vamos a pegar con control V, pero aquí vamos a utilizar dos criterios porque es si es mayor a 5.8 y menor a 6.6, entonces es complexión mediana. Entonces en la parte inicial vamos a poner y, abrimos otro paréntesis y esto lo dejamos tal cual, pero en lugar de la columna L, entre dobles comillas, vamos a poner la columna M. Entonces aquí ponemos M concatenado con la celda B12 que corresponde al número de fila. Entonces acá en la parte final, después de este paréntesis, vamos a poner coma, valor lógico número 2 o el criterio número 2. Seguida sería lo mismo que tenemos aquí. Entonces vamos a copiar esto con control C y lo pegamos con control V. Pero en lugar de M sería la columna siguiente que corresponde a la columna N. De igual forma, la celda B12, y aquí vamos a cerrar otro paréntesis. Y en caso de que se cumpla, aquí tenemos valor si es verdadero. En caso de que se cumpla estos dos criterios, pero aquí vamos a eliminar ese signo de igual. Y aquí vamos a poner es mayor, entonces mayor a la columna M y menor a la columna N. Entonces queremos mostrar una X, en caso contrario, pues una celda vacía. Entonces aquí vamos a cerrar con un paréntesis y seleccionamos Enter. Seguidamente volvemos a copiar esto con control C y nos vamos a esta parte y pegamos con control V. Entonces vamos a cambiar, en lugar de columna L, vamos a poner la columna O. Y aquí, en lugar de menor o igual, vamos a poner mayor o igual. Seleccionamos Enter y aquí nos aparece la X. Entonces, si en la parte izquierda, vamos a irnos aquí, ponemos una anchura de codo de 8 centímetros, ahora la X nos aparece en complexión grande. Si ponemos 7.5, nos aparece ahora complexión mediana. Y ese valor lo queremos extraer y ponerlo dentro de complexión. Para eso, primeramente, tenemos que identificar el número de columnas donde ocurre esta coincidencia o donde se muestra la X. Entonces, simplemente vamos a poner signo de igual. Bueno, aquí lo vamos a poner acá en la parte izquierda. Número de columna. Signo de igual, función, coincidir, abrimos paréntesis, el valor buscado, de igual forma sería una X en mayúscula. ¿Dentro de qué rango lo queremos buscar? Dentro de este rango donde hemos puesto las condicionales y queremos una coincidencia exacta, por lo tanto ponemos 0 y cerramos con un paréntesis y seleccionamos Enter. Aquí nos aparece 2 que corresponde a complexión mediana porque esta es la celda 1 y esta es la celda 2. Entonces una vez que tenemos eso ya podemos extraer la complexión del paciente. Para eso simplemente ponemos signo de igual, función índice, paréntesis, la matriz corresponde a la complexión, ponemos coma, número de fila ponemos 1 y el número de columna, pues lo tenemos en la celda B13 y aquí cerramos con un paréntesis y seleccionamos Enter. Automáticamente aquí nos aparece la complexión del paciente que es mediana. Ahora, una vez que tenemos la complexión ya podemos calcular el peso teórico que está con base a la complexión del paciente y a los datos de la talla y el género según los datos que tenemos en la tabla de cálculo de peso teórico que lo tenemos acá en la parte derecha. Entonces, si nos fijamos en esta tabla, tenemos primeramente la sección de género femenino y en la segunda columna tenemos la sección de la talla. Y esto va con diferencia de 1 centímetro. Aquí tenemos 142, seguidamente 143 y así sucesivamente hasta el valor de 159. Perdón, de 183 en el caso del género femenino, y para el género masculino tenemos que va desde 155 centímetros hasta el último valor que corresponde a 191 centímetros. Entonces vamos a poner una serie de condicionales en la parte inicial, en la primera columna de esta tabla. Entonces aquí simplemente vamos a agrandar un poco la columna Q. Y aquí vamos a poner signo de igual si, paréntesis y, paréntesis, el valor lógico número 1 sería el género del paciente. Entonces aquí tenemos que corresponde a la celda D6. Si este es igual, aquí vamos a poner igual al valor que tenemos en esta celda. Y aquí que no se nos pase poner F4 para que no se desplace esta celda al momento que nosotros pongamos esta fórmula hacia las siguientes filas. El criterio número 2 sería en caso de que la talla del paciente que lo tenemos en la celda D9 sea igual al valor que tengamos en esta parte que es la celda S6. Entonces de igual forma en la celda D9 no queremos que se mueva, entonces aquí simplemente F4 de tal forma que aparezcan los signos de pesos particularmente antes del número. Entonces vamos a irnos a la parte final, cerramos con un paréntesis, seguidamente ponemos coma y dentro de los argumentos nos está pidiendo valor si es verdadero, entonces aquí vamos a mostrar una X en mayúsculas y en caso contrario pues una celda vacía, por lo tanto ponemos dos dobles comillas. Cerramos con un paréntesis y seleccionamos Enter. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es situarnos en la parte inferior derecha y vamos a dar doble clic. Automáticamente esta fórmula se ejecuta en cada una de las filas que tenemos en esta tabla, en el cual aquí tenemos la X que es género masculino con una talla de 180 centímetros.
Ahora, una vez que tenemos la X acá en la parte superior, tenemos que identificar cuál es la complexión para encontrar el peso teórico según la complexión del paciente. Entonces, aquí vamos a poner una condicional si, paréntesis, si la complexión del paciente que lo tenemos en la celda, nos vamos a la izquierda, en la celda D13 es igual, nos vamos a la parte derecha, a este valor que tenemos en esta celda, pues aquí vamos a poner una coma, queremos mostrar una X entre dobles comillas y seguidamente ponemos una celda vacía, por lo tanto dos dobles comillas en caso de que no se encuentre. Cerramos con un paréntesis, de igual forma en la celda de 13, F4 de tal forma que no se mueva esta celda. Seleccionamos Enter, nos situamos en la parte inferior derecha y arrastramos hacia la última columna. Automáticamente aquí nos está visualizando que la X se encuentra en la complexión mediana, que es la columna U. Entonces, la coincidencia de esta columna, si nos vamos a la parte inferior, con respecto al número de fila que corresponde a esta fila, sería el peso teórico de 70.9 kilogramos. Entonces, lo que vamos a hacer es, primeramente, identificar el número de fila. Por lo tanto, nos vamos a la parte izquierda, la tabla de control. Y aquí vamos a poner número de fila en el cual utilizamos la función coincidir. Entonces aquí ponemos coincidir, abrimos paréntesis. El valor buscado corresponde a una X en mayúscula. ¿Dentro de qué rango lo vamos a buscar? Dentro de la tabla de peso teórico, que lo tenemos en la columna Q. Shift Control, tecla hacia abajo con el propósito de seleccionar todo este rango de celdas que se encuentra ocupado. Y seguidamente regresamos a la parte superior donde estamos trabajando aquí en la fórmula. Ponemos coma y queremos una coincidencia exacta, por lo tanto ponemos el valor de 0 y cerramos con un paréntesis y seleccionamos Enter. Ahora, una vez que tenemos el número de fila, queremos calcular el número de columna. Entonces aquí vamos a poner número de columna y simplemente signo de igual, función coincidir, abrimos paréntesis, valor buscado, nuevamente ponemos la X en mayúscula. Dentro de qué rango de celdas lo queremos buscar, y aquí lo tenemos en la primera fila dentro de esta tabla. Ponemos coma, queremos una coincidencia exacta, por lo tanto ponemos 0 y cerramos con un paréntesis y Enter, ¿ok? Entonces aquí tenemos el número de fila y el número de columna para extraer el peso teórico del paciente. Para eso aquí nos situamos en esta celda, seguidamente ponemos signo de igual, índice, aquí ponemos la función índice, abrimos paréntesis, la matriz corresponde a los resultados, es decir, desde esta primera fila hasta la última fila de la columna V, ponemos coma, aquí tenemos la fórmula en la parte superior, el número de fila corresponde a lo que acabamos de poner, entonces aquí tenemos el valor, número de fila 68, y el número de columna corresponde a esta siguiente celda. Cerramos paréntesis y seleccionamos Enter y automáticamente aquí tenemos el peso que es de 70.9 kilogramos. Pero dentro de la fórmula dice, en caso de que el peso teórico sea mayor al 30% respecto a su peso, pues quiere decir que presenta obesidad. En caso contrario, no presenta obesidad. Entonces, aquí vamos a poner signo de igual, sí, paréntesis. Primeramente vamos a calcular el porcentaje. Bueno, aquí lo vamos a poner porcentaje. Entonces aquí vamos a poner signo de igual, vamos a hacer una regla de 3. Si por ejemplo el peso del paciente que es 80 corresponde al 100%, ¿cuánto corresponde al peso teórico que es 70.9 kilogramos? Entonces aquí simplemente hacemos la regla de 3, 70.9 multiplicado por 100 entre 80. Pero aquí vamos a hacer una pequeña modificación, vamos a poner el peso teórico aquí en la parte superior y seguidamente el peso del paciente en esta parte. Entonces aquí vamos a poner 80 y aquí ponemos 70.9. Y seguidamente realizamos una resta. Aquí en la parte inicial ponemos 100 menos el resultado. Aquí ponemos un par de paréntesis en la parte inicial y en la parte final. Pero esto lo ponemos en la parte final. Entonces aquí nos damos después del paréntesis menos 100 y Enter. Entonces aquí tenemos un porcentaje de 12% en el cual dice que no tiene obesidad. Entonces esta misma fórmula la vamos a copiar con Control C. Y lo pegamos en esta parte con Control V. Bueno, esto lo ponemos dentro del porcentaje. Aquí vamos a poner suprimir. Seguidamente aquí lo pegamos con Control V. Seleccionamos Enter. Pero en lugar de 80, aquí vamos a poner la celda que corresponde al peso del paciente. Y seguidamente en lugar de 70.9, vamos a poner la celda que corresponde al peso teórico del paciente. Y seleccionamos Enter, ¿ok? Entonces aquí nos aparece 12%. Una vez que tenemos el porcentaje, vamos a poner igual, sí, paréntesis. Si el porcentaje, que es la celda B16, es mayor a 30, quiere decir que tiene obesidad. Entonces presencia de obesidad es 1, por lo tanto aquí vamos a poner 1. Y en caso que sea ausencia, pues vamos a poner que es 0 y cerramos con un paréntesis y seleccionamos Enter. En este caso no presenta obesidad, pero si aquí el peso lo vamos a poner en 90, 26%, aquí vamos a poner 100 kilogramos, ahora sí nos aparece 1 porque tiene un porcentaje de 41 por encima del peso teórico.
Entonces, una vez que ya tenemos todos estos valores, ya podemos aplicar la ecuación de Directon-Jones, en el cual simplemente vamos a poner la ecuación que tenemos aquí, signo de igual, 629 menos paréntesis 11 por edad, que lo tenemos acá en la parte superior de 11, cerramos paréntesis más paréntesis 25 multiplicado por el peso del paciente, que lo tenemos en la celda de 10, y cerramos paréntesis menos paréntesis 609 multiplicado por obesidad. En caso que haya presencia es 1 y en caso que haya ausencia es 0. Entonces aquí por la celda de 15 y cerramos paréntesis y seleccionamos Enter. Entonces el requerimiento energético para un paciente con obesidad con estas características es de 2076 calorías. En caso de que este paciente no tuviera obesidad, por ejemplo aquí vamos a poner un peso de 80 kilogramos, sería 2310 calorías. De esta forma ya tenemos esta automatización que nos permite calcular el requerimiento energético con la ecuación de Directon-Jones, con cálculo de la complexión necesaria para calcular el peso teórico y con esto saber si el paciente presenta obesidad o no para aplicarlo dentro de la ecuación de requerimiento energético. Si te gustó el contenido de este video, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like, así como también déjame en los comentarios cualquier duda que tengas o ideas para la creación de futuros videos.